Un placer siempre empezar de nuevo, un nuevo día, una nueva historia. Estamos hablando de la historia de Rusia. Recuerden que ya empezamos Europa del Este, pero estamos llevándolo paralelamente. Aquí vamos a ir platicando de todo lo que nos habíamos quedado acerca de todas esas situaciones en las que se hicieron esas 3 conferencias muy importantes en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la que se van a ir asentando todo lo que se va a hacer el nuevo orden mundial. Y aquí vamos a ir viendo que en la de Yalta, que va a ocurrir en febrero de 1995, van a irse haciendo las situaciones en las cómo se va a ir repartiendo todo las tierras, los territorios. Después de que hay una guerra, se hace ese tipo de situaciones para pagar todo lo que se gastó en la guerra, tanto económicamente como en vidas, como en dinero, como en todo lo que se metió de inversión. Todo eso son cosas que se platican y que se pagan por territorio. Aquí vamos viendo cómo va a irse haciendo todo este reparto, y que vamos a ver, siempre que se habían estado juntando, había llegado Stalin, había llegado Churchill y había llegado Roosevelt. Pero fíjense en que aquí va a ocurrir algo. Roosevelt va a morir. Cuando Roosevelt muere, ¿sí?, va a cambiar todo, porque él era, recordarán que él estaba paralítico. Cuando va a llegar la próxima conferencia, que es la de Potsdam, ya murió Roosevelt, y entonces Stalin se va a ver sentado con 2 personas extrañas que él no conoce, porque aquí también aconteció otro suceso. Churchill, van a empezar las candidaturas en Estados Unidos y él va a perder. ¿Por qué pasa esto? Fíjense que es un fenómeno que pasa a través de la historia, que la gente que le da victoria a un pueblo, a una nación, por lo regular, nunca va a estar en acontecimientos de paz. ¿Por qué? Porque esa gente se requiere que tenga ciertas características, y aquí va a ocurrir lo mismo con Stalin. Va siguiendo todo ese manual de los zares, ¿sí?, en la que él va a recuperar pues varias porciones de tierras cuando se va a hacer todo este reparto, pero también va a tener unido todo el Báltico a su lado, aunque ellos pues tal vez no quieren, pero aquí no se les va a pedir permiso, aquí van a estar haciendo, y en esa forma Rusia, todo lo que era la Unión Soviética, se va a hacer un mapa grandote por todas esas tierras, esos territorios que se les van dando, y que aquí vamos a ir viendo que va a tener esas características estos héroes, ¿sí?, que son pues en cierta forma pues como leones feroces, energúmenos que tienen que enfrentar toda esa situación en épocas de guerra, y que son los que las llevan a la victoria. Pues esas situaciones las tenía Stalin y las tenía Churchill, ¿sí? Pero como aquí ya vimos que pierde Churchill, va a llegar otro a esa conferencia, en el que el único que va a estar presente es Stalin, ¿sí? Porque aquí va a entrar ya otras personas que, como ya les digo, pues no tienen ni siquiera conocimientos, porque aquí va a llegar un tal Alfred, ¿sí?, que va a estar pues a la cabeza de esta situación, y que van a empezar a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a ir haciendo eso? Porque aquí, ¿qué es lo que estaba pasando con Rusia? Rusia ya estaba cansada de todas estas guerras, de estar apoyando a todos estos dirigentes, y ellos ya quieren paz, ya no quieren estar en conflictos que habían tenido que manejar pues acerca de todo el siglo XIX, que ya desde la Primera Guerra Mundial Estados Unidos no estaba de acuerdo,
¿sí? Y que en realidad pues él era neutral y lo tuvieron que ir haciendo, metiendo hasta esa situación en la Primera Guerra Mundial por la lealtad que le tenían a Bélgica. Y entonces en la Segunda Guerra Mundial ya están exhaustos, ya no quieren, ya perdieron el imperio, ya todo eso, ya están cansados de todo eso, pero con esta situación en la que ya vimos que Roosevelt, ese gran humanista, ese gran estadista, ese hombre que lo sacó de la depresión, que pues era como una balanza, un equilibrio, esa equidad cuando se hicieron los estados benefactores, y que ahí va a estar involucrado Roosevelt, pero él ya murió. Y al morir, ya les dije, pues va a cambiar toda esa situación de esas conferencias que se estaban dando, y que Estados Unidos, aunque en determinado momento nosotros la podemos visualizar como una nación cosmopolita, acostumbrada a todos los cambios, a todas las situaciones, hay veces o hay localidades en que son muy localistas, en los que ellos empiezan a pensar en chiquito. Hay pueblos de Estados Unidos así, y que son totalmente locatarios, que no quieren ver más allá, y que aquí va a entrar Truman, que era el vicepresidente en lugar de Roosevelt, pero él no sabe nada de lo que está aconteciendo, ¿sí? Él viene, pues, un presidente ranchero que en realidad tenía poca opción de visualizar la política que se estaba llevando a nivel internacional, y que va a tener la característica de tener una mente muy estrecha, en la que esas conferencias que se van a dando de posta, que es cuando ellos llegan aquí, pues imagínense lo desconcertado que estaba Stalin porque llega Truman. Y aparte de todo eso, pues Stalin, recuerden que era un hombre muy desconfiado, y que va a tener toda esa situación. En el momento en que está la conferencia, alguien llega, le habla al oído a Truman y le dicen estas palabras: el bebé ha llegado, llegó sin novedad, nació sin novedad. ¿Cuál era ese bebé a los que se referían ellos? Se estaban refiriendo ni más ni menos a la bomba atómica. Y entonces en ese momento Truman cambia de actitud, porque recordarán que Stalin venía con todo, venía a cobrarles todo lo que la Unión Soviética invirtió en hombres, ¿sí? Ya quedamos que de los 50 y tantos millones de hombres que murieron en esa Segunda Guerra Mundial, 27 millones eran rusos. Y entonces él decía que lo tenían que pagar todo ese dolor, toda esa sangre que se derramó con territorios. Y él pues ya venía a negociar. En el momento en que a Truman le dicen que el bebé ha llegado, él sabe que ya no lo van a condicionar, sino que él va a poner esta situación. Pero Truman se lo cuenta a Churchill. Churchill, aunque ya no estaba a niveles de poder ir a esas conferencias, él le dice, pues, no, cuéntaselo, pero así muy ligeramente, no le cuentes bien. Pero recuerden que Stalin tenía una policía secreta en las que ellos investigaban, y él sabía que lo que le estaban diciendo era esa bomba atómica, y que ya iba a ser muy difícil, porque aquí ya estábamos hablando de aparatos de guerra, ya todo lo que se había hecho, toda esa situación, aquí ya había llegado el ser humano a tener un arma de destrucción, pero planetaria. Y aquí ya la situación estaba cambiando, porque la humanidad todavía no tenía la capacidad y el acceso para poder manejar dichas situaciones. El 9 de mayo, que es cuando se rindieron los alemanes, aquí va a pasar todos esos eventos. El 9 de mayo va a rendirse Alemania, y en junio son la conferencia de posta, que es donde ellos se juntan, y del 6 al 8 de agosto es donde va a ser la bomba atómica. Toda esta situación en la que ellos ni siquiera sabían cómo se iba a manejar esta situación, pero se la avientan a Japón,
¿sí? Y van a afectar todo lo que es Hiroshima y Nagasaki. Toda esta situación en la que todos estos aparatos de guerra que ya se estaban manejando, ya conflictos geopolíticos y que estaban desequilibrando todas esas bases de equilibrio, porque en realidad aquí ya la Unión Soviética ya no podía hacer nada y querían ellos también tener su propia bomba atómica, y entonces esto se empezó a hacer pues ya como una situación muy difícil en las que se va a empezar a ir sembrando toda esa carrera armamentista que tenían ellos, los rusos, pues al lado de la bomba atómica, pues ya no tenían nada que hacer. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo va a ir cambiando todos esos aspectos geopolíticos al aparecer la bomba atómica. Pues el ser humano no tiene esa capacidad, todavía no tiene esa visión, aunque de esa época aquí han cambiado muchas situaciones y aquí va a estar peligrando el mundo entero. Todos esos argumentos que se manejaban de cómo se podía ir controlando toda esa radiación en la situación, pero pues imagínense que tan no sabemos controlarla, que pasó lo de Chernobyl o lo de Fukushima. Aquí va a alterarse todas estas situaciones como lugares peligrosos, lugares donde la energía, al escaparse toda esta radiación en esa central nuclear, pues aquí ya va haciendo que se convierta en una situación bélica. No sabemos qué hacer con ella. El ser humano todavía no tiene la capacidad de darle un uso adecuado y nada más está haciendo pues puras destrucciones. La Unión Soviética está consciente de toda esa situación y aquí en todas esas conferencias se va a hablar de eso, se va a empezar a hacer toda esa desnazionificación que le hicieron a Alemania, ¿sí? Que iban a quitarla como nación, ¿sí? Donde la idea del nazismo era realmente pues acabarlos, derrotarlos, desacreditarlos, cambiar la mentalidad de todos los alemanes, porque lo que hicieron fue terrible y que esa situación en la que trate uno de cambiar a una persona de mentalidad es muy difícil, porque son situaciones psicológicas. Pues imagínense a nivel de una nación, que eso es lo que estaba pasando con Alemania, que va a tener todas esas consecuencias y en la que Alemania tuvo tanta barbarie que cuando vemos plasmado en los libros, por ejemplo, Los hornos de Hitler, en la que se va plasmando y que hay una encomienda que el libro dice, usted ha prestado un verdadero servicio al permitir que hablen los que ya están en silencio y casi olvidados. Eso lo dijo Albert Einstein. Entonces, refiriéndose a toda esa denuncia que se hizo, lo que ocurrió en esos campos de concentración, donde hubo una cacería, ¿sí? Una agresión tanto a los judíos como también a los gitanos. Por eso ahora que estamos hablando de Europa del Este y estamos contando todo eso, lo que le pasó a los rumanos, lo que le pasó a los gitanos, lo que le pasó a los judíos, toda esta situación la estaba atacando Hitler, acabando con toda esa humanidad, teniendo esa concentración contra el racismo, porque a ellos no les importaba que toda la comunidad negra bailara, hiciera su música, sus jazz. No, a ellos no les importaba eso. Era un racismo de exterminio total, porque ellos se sentían una raza superior, y esa era una de las misiones de estas conferencias, de acabar con toda esta situación. Y aquí vamos viendo cómo toda esta situación que se va a ir haciendo,
el perseguir, el atacar a toda esta gente, a los gitanos, que es el punto que estamos viendo, en los que ellos también han aportado muchas cosas a Occidente y que sin embargo a ellos no se les dio ningún pago. Y mataron cantidad en los hornos, en los campos de concentración, a muchos gitanos, pero ellos, como son nómadas, a ellos no se les pagó nada, a ellos no se les reconoció nada. Y aquí vamos viendo cómo toda esta situación que está haciendo, en la que, fíjense, cuando le reclamaban a Roosevelt, que les decían, oiga, ¿cómo es posible que hayan ustedes atacado a Polonia? Y entonces él decía, es que no se podía hacer nada, el ejército rojo venía, estaba totalmente invadido y se tuvo que sacrificar Varsovia. Y al final de cuentas, toda esta potencia venía arrasando en lo que en realidad nosotros no pudimos pues ni siquiera meter las manos. Esta situación que hizo Adolfo Hitler fue realmente una monstruosidad, una barbarie, porque todo ese proyecto nazi era simplemente de matar. Mataron a más de 6 millones de personas judías, ¿sí? En la que se vio afectada Stalingrado, Leningrado, Bielorrusia, aplastada, y todos esos millones de gitanos, como les comento. Y que aquí se va a ir haciendo todo este concepto donde van a ser sometidos a un juicio histórico, y que le van a echar la culpa también al pueblo alemán, toda esa culpa colectiva que tuvo con ese proyecto nazi, y que van a ser sometidos a esos juicios para ver quiénes tuvieron esa intervención, cuántas personas estuvieron involucradas, en qué participaron. Y toda esta situación que está haciendo es la que quieren ellos cambiar en ese momento, en esas conferencias, toda esa ideología del nazismo. Esos ejércitos de qué servía, que eran muy eficaces, si nada más los ocupaban para la destrucción en todas las formas, y con falta de respeto totalmente, falta de criterio. Entonces aquí es donde se va a meter esta situación, se va a hacer un criterio mundial al nazismo, donde no va a tener ninguna cabida, y al contrario, tenemos que aprender de todo eso que pasó. Aquí vamos a ir viendo cómo todo este proyecto nazi no tenía ninguna gracia, no tenía ningún fundamento, y por eso es que está tan penado en la actualidad tener algo relacionado con el nazismo, porque casi acaban con la humanidad. Entonces, por supuesto que se tenía que parar, y no es nada de gracia, no tiene nada. Aquí vamos nuevamente a ver a esas poblaciones, que los vamos a estudiar más detenidamente ahora que estamos viendo Europa del Este, a todos estos judíos, a todos estos gitanos, porque ellos no hay cine que cuente todas las atrocidades que hicieron con ellos, ¿sí? Aquí no hay esta situación en la que ellos puedan tener mínimo que se cuente su realidad, porque aquí no los está promulgando, no les está dando propaganda el cine. Es lo que van pasando, pero ellos son nómadas, y entonces se van llevando su dolor, sus experiencias, todo lo que van a ir pasando, y toda esa crueldad en la que va reflejándose en su rostro, y que únicamente tienen una sanación por medio de la música, por su música, en la que ellos van a ser invisibles al mundo, y que aquí vamos a ir viendo cómo todos estas situaciones son las que se van a platicar en esas conferencias. Aquí vamos a ir viendo cómo todos esos pueblos que se destruyeron y que van a salir sobre sus cenizas, donde lo único que los salvó fue ese espíritu universal. Y aquí va a estar también la otra situación,
las áreas de influencia, donde aquí es cómo se les va a pagar a todos esos pueblos que fueron lesionados. Cuando aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir aclarando y poniendo sus bases de guerra, cuando se va a hacer todo el inicio de la Guerra Fría, porque en esta conferencia es donde se va a ir marcando toda esta situación y que vamos a ir viendo toda esta mezcla que se va a sentar, que se va a documentar, y que todo ese mundo que en determinado momento eran amigos, todas esas naciones, y que aquí se van a empezar a separar y a tener una actitud bipolar, ¿sí? Toda esa demencia que mantuvo todo el nazismo, todo el pueblo alemán, toda esa destrucción que hicieron, y que va a tener pues que llevar muchos años para poderse recuperar, pero Alemania lo volvió a hacer, volvió a recuperarse, volvió a hacer toda esta situación en la que pues fueron años muy duros, muy difíciles, pero toda esta situación que se va a ir manejando, todos esos pueblos que van a empezar a hacer desde que les empiezan a recuperarse desde 1948-49, y que van a empezar a hacer estas 3 conferencias que eran muy importantes y que a partir de eso en la historia van a ir plasmadas, que es por ejemplo la primera, la conferencia de Teherán, que es en 1943, ¿sí? Donde acuérdense que ahí se va a hacer lo que es toda la invasión de Normandía. Ya lo habíamos platicado. En la segunda conferencia, que es la de Yalta, donde está Churchill, donde está Stalin, donde está donde están todos los 3 grandes, ¿sí? Es porque estamos hablando de Roosevelt. Entonces, queda claro, Stalin, Churchill y Roosevelt son los 3 personajes, los 3 líderes gigantes que van a llegar a esta conferencia de Yalta, y que va a ser en febrero de 1945, en lo que se va a hacer la creación de las Naciones Unidas, que era el sueño de Roosevelt. Aquí vamos a pasar a la siguiente conferencia, que esta es la de Potsdam, y que va a ser en junio de 1945. Aquí es donde se van a poner las bases de la Guerra Fría. Toda esta situación en la que le van a ir desmembrando toda la situación en Alemania de desnacionalizar, o sea, desmembrar todo lo que era la nación alemana, partirla en 2, dividirla, cerrarle sus fábricas, ponerlos como estados pastoriles, y que no tengan nada que ver con cosas de armas. Esa es la condición en la que había quedado Alemania, y que, como ya vimos en esta conferencia de Potsdam, es donde se va a iniciar pues la Guerra Fría. Aquí tanto Stalin, Roosevelt y Churchill van a tener ese acuerdo donde se van a repartir el mundo, ¿sí? Que era en la de Yalta, pero recordarán que cuando ya viene la conferencia de Potsdam, Roosevelt ya murió, y ahí van a cambiar todas las situaciones. Allí hubiera sido muy distinta la situación si realmente hubiera estado Roosevelt, porque acuérdense que él era el estadista, él era el humanista, él era el que hacía todo por beneficio de la humanidad, pero en esta conferencia ya no va a estar. Y toda esta situación, como ya les había comentado, aunado a que muere, que pierde las elecciones Churchill, pues van a cambiar a otros dirigentes. Ya aquí en toda esta situación en la que Stalin se encuentra con puros extraños, y que van a faltarle a Truman esa visión, pues, de panorama, de tener ese abanico de opciones, no los tiene Truman.
a él le salvó que tuvieron la bomba atómica. Toda esta situación en la que vamos a ir viendo cómo esas visiones panorámicas que no tiene Truman, Roosevelt sí las tenía, y que todos esos conceptos humanistas Roosevelt sí las tenía, y Truman no va a tener ese equilibrio en el que era muy importante para seguir teniendo esos conceptos de paz, ¿sí? Y que era en cierta forma era una garantía para que no se hiciera toda esa ruptura en Europa. Toda esta situación espiritual y humanista de Roosevelt ya no va a estar, y aquí va a quedar toda una situación en la que se va a tener que hacer todas estas instituciones para evitar las guerras. Ya no puede haber guerras, y ya vimos que al entrar la bomba atómica, pues aquí vamos a tener que manejar todo ese concierto del nacionalismo. Vamos a tener que ir viendo para evitar tanto las guerras como todos esos intereses geopolíticos que se estaban ya visualizando que iban a ocurrir, en la que Truman es el que va a tener al final pues que definir la situación. Tanto la ONU, de esos 102 puntos de vista que se trataron en esa situación, donde se decía que se tenía que tener un consejo de seguridad por todos los vencedores. En este caso era Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China chiquita al principio y luego ingresó China grande. Toda esta situación que había, pero ellos tenían una característica: ellos tenían que estar formados por los vencedores, pero también tenían derecho al veto, y eso sí afectaba a los intereses de alguna persona que estuviera adentro de este grupo. Si les afectaba únicamente, pues los vetaban. Esa era una de las situaciones en las que no estaban de acuerdo pues muchas personas. Todo este Consejo de Seguridad Geopolítico que se estaba manejando, y que más adelante pues vamos a ir viendo cómo van a empezar a haber ya situaciones tanto con Japón como con Alemania, y esto cambiaría totalmente el curso de todo ese equilibrio. Toda esta comunidad internacional que salió de esa causa de la primera en Yalta y la bomba en Posta. Aquí vamos a ir viendo que la situación cuando le llegó a Truman la bomba y la noticia de que ya estaba, que él fue a hablar con Churchill, y Churchill le dijo: pues mira, no le comentes nada a la Unión Soviética, pues hay platicarle ciertas cositas, pero no le des nada. Y sin embargo, ¿qué es lo que hicieron? Se le echaron a Japón. Toda esta crueldad, fíjense cómo son las cosas. Ya vimos de qué calibre es Stalin, cuántas muertes, que fueron más muertes que las que hizo Hitler. Ya desde ahí estamos hablando de cosas terribles. Estamos viendo quién es Stalin. Pues él mismo se asombró, ¿sí? Él mismo se escandalizó lo consideraba como una crueldad extrema. Fíjense, Stalin, ¿de quién están hablando? Comparado con lo que venía como resultado de la bomba atómica. Él lo vio terrible. Pues imagínense nada más para esto. Toda esta reparación que se tenía que hacer por todo ese sufrimiento que había sufrido la Unión Soviética, y que Stalin quería que se le pagara, pero también quería que no tuviera problemas con las fronteras, y que van a ir viendo cómo toda esta división de tanques, recordarán cuando la Unión Soviética va a tener todos esos producción de tanques, de armamento, pues comparado con la bomba atómica no tenía ni siquiera nada, porque aquí va a estar pues pasando situaciones para que se pudiera arreglar toda esta situación. Pues pasan más de 15 años o más tiempo para poderse recuperar. Nos vamos a quedar aquí porque vamos avanzando. A veces hay situaciones en las que se vuelve a remarcar
en la que volvemos a recordar, pero es que así es, tenemos que tener bien claro qué aconteció en cada conferencia, quiénes eran los líderes importantes de esos puntos, qué es lo que se estaba pidiendo y qué instituciones se estaba tratando de hacer un equilibrio. ¿Cuándo es el momento en el que surge la bomba atómica y a qué presidente le tocó? Que ya vimos que fue a Truman, y que toda esta situación la tenemos que tener muy clara, porque nosotros vamos avanzando. Ahora que vamos a estar ya viendo Europa del Este, tenemos que quedar bien claro todo lo que le aconteció, porque en Europa del Este, ¿quiénes son los que van a estar? Pues van a estar los rumanos, van a estar los judíos, van a estar los gitanos, van a estar los de Yugoslavia y todos esos pueblos que estuvieron, todos esos estados que están ayudando en determinado momento a toda esta gente que va a formar Europa del Este. Por eso es muy importante que desde ahorita que estamos en todos estos acontecimientos, pero que están pasando en la historia de Rusia, que es lo que estamos platicando ahorita, y que se va uniendo, porque todas se van uniendo. Ya vimos que la Primera Guerra Mundial estuvo en Inglaterra, luego estuvo en Francia, luego estuvo en España, luego estuvo en Rusia, y nos la vamos a llevar hasta Europa del Este, porque a esos pueblos también les tocó toda esa situación, pero tenemos que tener toda ese abanico de lo que aconteció para poder entender bien por qué Europa es lo que es en la actualidad, qué pasaron, qué guerras, qué acontecimientos, qué negociaciones, ¿sí? Cómo se repartió el mundo, cuáles son esos cambios de nuevo orden mundial, qué significa eso. Y por eso es muy importante que nosotros vayamos comprendiendo bien cuál es la historia de Rusia. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en la próxima clase.